Tenemos ahora el tema de prepositions of movement. Eso significa las preposiciones de movimiento. Estas preposiciones indican el movimiento de un lugar a otro. Por ejemplo, tenemos el primero que viene a ser to. Eso significa a o hacia. Este lo utilizaremos para indicar un movimiento hacia un destino. Por ejemplo, I took them to the beach. Eso significa yo los llevé a la playa. El de abajo dice I'd like to go to the cinema. Eso significa me gustaría ir al cine. El segundo que encontramos es from. Eso significa desde. Así que como vemos en la imagen, indicaremos desde dónde hemos partido. Por ejemplo, dice She comes from Japan. Eso significa ella viene de Japón. Aquí dice I ran from home to the gym. Eso significa yo corro desde casa hacia el gimnasio. El tercero que encontramos es into. Este lo vamos a utilizar para mostrar un movimiento hacia el interior de un lugar. Por ejemplo, aquí dice I walked quickly into the room. Eso significa entré rápidamente a la habitación. El siguiente nos dice get into the car. Eso significa entra al carro. Luego tenemos al out of. Este va a ser para indicar un movimiento hacia afuera de un lugar. Por ejemplo, I saw them get out of a taxi. Eso significa yo los vi salir de un taxi. Luego dice they ran out of the room. Eso significa ellos salieron corriendo de la habitación. Luego encontramos al on, que indica el movimiento de la superficie de algo. Por ejemplo, I was late and got on the first bus. Eso significa yo llegué tarde o yo estaba tarde y me subí al primer bus. Put the money on the table. Pon el dinero en la mesa. Por el contrario tenemos al off. Esto indica un movimiento fuera de la superficie de algo. Por ejemplo, the cat jumped off the table. Esto significa el gato saltó de la mesa. He fell off his bike and got hurt. Esto significa él se cayó de su bicicleta y se lastimó. Luego encontramos al up, el cual será utilizado para indicar un movimiento hacia una posición más alta. Por ejemplo, they all went up the hill. Eso significa todos ellos subieron a la colina. He ran up the stairs significa él subió las escaleras corriendo. Por el contrario, down va a denotar un movimiento hacia un lugar más bajo. Por ejemplo, I rode my bike down the mountain. Eso significa bajé la montaña en bicicleta. We went down the stairs significa nosotros bajamos las escaleras. La preposición along va a expresar el movimiento largo de una línea, camino o superficie. Por ejemplo, we walked quietly along the beach. Eso significa caminamos tranquilamente por lo largo de la playa. La segunda oración dice I ran along a narrow path. Eso significa corrí por un camino estrecho. El siguiente vendría a ser through. Este se utiliza para indicar el movimiento dentro de algo con un principio y un fin. Por ejemplo, they drove through the tunnel. Eso significa ellos manejaron a través del túnel. O lo otro que dice I ran through the trees. Esto viene a significar yo corrí a través de los árboles. Pasamos al across, el cual va a denotar un movimiento de un lado a otro de algo. Por ejemplo, puede ser un río o una calle. Las oraciones que tenemos es Jessica swam across the river. Esto significa Jessica nadó a través del río. Esto quiere decir que estuvo en un punto del río y luego se fue hacia el otro lado. El segundo ejemplo dice I ran across the street. Esto viene a significar yo crucé la calle corriendo, ya que esto también viene a decir que estuvo en un lado de la calle y pasó al otro lado de la calle. La preposición towards va a indicar el movimiento en dirección a algo o a alguien. Por ejemplo, he got up and walked towards me. Eso significa él se levantó y caminó hacia mí. El segundo dice we ran towards the sea. Eso significa corrimos hacia el mar. Luego encontramos al over. Este va a indicar un movimiento por encima de algo sin tocar. Por ejemplo, he jumped over the fence. Eso significa saltó por encima de la cerca. El segundo ejemplo dice we flew over the mountains. Eso significa volamos sobre las montañas. Por el contrario encontramos al under. Este va a denotar un movimiento por debajo de algo. Por ejemplo, it's bad luck to walk under a ladder. Eso significa es de mala suerte pasar por debajo de una escalera. O el segundo que dice we drove under the bridge. Eso significa nosotros condujimos por debajo del puente. El siguiente que encontramos es around. Este va a expresar un movimiento en círculo o alrededor de algo. Por ejemplo, I went around the corner and saw it. Eso significa doblé la esquina y lo vi. O el segundo que dice the moon goes around the earth. Eso significa la luna gira alrededor de la tierra. Y por último tenemos a la preposición past. Este va a ser utilizado para denotar un movimiento que ha pasado por un punto o un lugar sin detenerse. Por ejemplo, he walks past us without seeing us. Eso significa pasó junto a nosotros sin vernos. En esta parte, without lleva la T al final, pero aquí está faltando. El siguiente dice, the police drove past our building. Eso significa la policía pasó frente a nuestro edificio. En estos ejercicios tendremos que elegir por la parte derecha cuál de las preposiciones se encajan en aquellas imágenes. En la primera vemos que está corriendo alrededor de ese lago. Así que, ¿cuál de las preposiciones pondrías aquí para denotar que está yendo alrededor? Muy bien, sería around, ya que está yendo alrededor de ese lago. En la segunda imagen vemos que está corriendo al costado del río, es decir, está corriendo a lo largo de este. Así que, ¿cuál de las preposiciones pondrías aquí? Excelente, sería along. En el tercero vemos que está corriendo a través del parque. Así que, ¿cuál de las preposiciones usarías en este caso? Genial, sería through, ya que como dijimos está corriendo a través de un parque. En esta imagen vemos que está corriendo por encima de un puente.
Así que ¿cuál de estas opciones encajaría aquí? Muy bien, sería over. En la siguiente vemos que está pasando por enfrente de un supermercado sin detenerse. Así que ¿cuál de estas pondrías aquí? Genial, sería past. Y por último vemos que está cruzando un campo de fútbol. Por esta razón tendremos que utilizar la preposición across.